Saludos, bendiciones, qué maravilla. Este día tan hermoso y comenzamos el día 1 de junio. O sea, estamos comenzando un mes poderoso, un mes de gloria, un mes de muchas bendiciones y estrategias de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que bienvenido a nuestro programa Desnudando el Corazón. Es para mí un honor tenerle en mi plataforma, es un honor para mí que usted se pueda conectar, que pueda estar viendo este programa y que lo pueda compartir con otras personas. Así que mientras usted se va alineando, va comenzando, va entrando en nuestro programa, dele share. Es maravilloso ver que hay personas que necesitan conocer de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios está hablando. Así que entre a nuestra página y dele share. Y quiero decirle también que estamos a través de YouTube. Así que si usted no se ha inscrito en nuestro canal de YouTube, que comience a inscribirse doctora Mildred Sierra. Así que en YouTube estoy como doctora Mildred Sierra en todas las redes sociales. Y comenzando este nuevo día hermoso, este lunes, primer día de semana, 1 de junio. Estamos a 1 de junio, qué maravilla. Comenzó un nuevo mes. Las noticias dicen por ahí que vienen los huracanes, pero hay un huracán más grande y es la tormenta que tenemos interiormente de lo poderoso que es el Señor en nuestras vidas. Así que vamos a orar porque hoy es un día espectacular como todos los lunes, pero tenemos visita. Así que desde nuestra Florida de Tavares por ahí, cerquita, tenemos a alguien muy importante que va a estar con nosotros y va a estar siendo de bendición a mi vida y a todas las vidas que se van a estar conectando. Es de gloria y maravilloso. Así que vamos a unirnos en oración porque es importante invocar la presencia de nuestro Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Así que, Padre, te damos toda gloria, toda honra. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Gracias porque hoy podemos respirar, nos podemos conectar. Padre, porque hoy van a haber vidas que van a ser sanadas. Hay vidas que son restauradas en el nombre de Jesús. Hay vidas que van a cambiar y se van a enfocar en lo que tú le has llamado, Señor. Gracias por la oportunidad de usarnos a nosotros como instrumento de tu reino, Señor, para establecer las grandezas tuyas. Señor, yo te pido por cada vida que hoy se conecta, Señor. Yo te pido, Señor, que vamos a dejar todo patrón de religión, todo patrón de religiosidad, todo patrón fuera de lo que no sea la unidad en Cristo, Señor, para que solo el Espíritu Santo, Señor, pueda dirigirnos, pueda tocar el corazón y pueda tocar cada vida. Padre, sé tú llevándonos como barco, Padre de la gloria, a un puerto seguro. Sé tú el capitán, Señor, y sobre todo te presento cada corazón, cada vida, Señor, que hoy necesita un toque del Maestro, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, en quien nos complacemos. Amén. Qué lindo, hermano. Yo siento la presencia de Dios. Yo no sé si ahí donde tú estás sintiendo lo que Dios está haciendo. Estas plataformas se utilizan tanto hoy en día y el Señor las está usando con poder y con gloria para poder establecer un patrón de sanidad, de restauración, de liberación, una palabra que marque tu vida y que haga un trastorno, un cambio, una revuelta en tu vida para que tú puedas ser procesado en lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que dale share el programa. Si no estás en vivo, mira, y no lo puedo, vas a ver después, dale share. Si no te has inscrito en el canal de la doctora Mildred Sierra a través de YouTube, inscríbete, ahí están todos nuestros programas. Siempre hay uno que va a bendecirte, siempre hay uno que te va a llenar de paz y de gozo. Así que entra y conéctate, y más hoy. Hoy tenemos la visita de una ministra, de una mujer con una trascendencia poderosa, con un ministerio grandioso y sobre todo con una experiencia y unas vivencias en el ministerio y en su vida personal que nos hace pensar y nos hace ver que para Dios nada es imposible. Así que tengo el honor de presentar oficialmente al apóstol Ludy López. Bendiciones. Qué linda, maravillosa. Gracias por estar con nosotros hoy aquí en esta hermosa tarde, apóstol. Es un placer para mí la oportunidad que me estás dando a través de este medio. De verdad lo tomo con mucha honra y un privilegio también de parte de Dios de exposición, primeramente del Evangelio y exposición de lo que Él ha hecho conmigo para que tú te edifiques en esta hora. Oh, maravilloso, apóstol. La verdad que es un honor, de verdad que el día que la conocí fui tan impactada por su experiencia
que llenó mi vida y me ministró tanto y qué lindo poder tenerla en esta plataforma y poder hablarle a muchas vidas. Si yo digo que lo que es bueno para mí puede ser bueno para muchos y cuando hay una mujer llena de poder, llena de gloria, una mujer que está establecida para este tiempo, el mundo tiene que conocer lo que Dios ha formado, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha levantado y con la fuerza en que estamos lidiando y dirigiendo en este momento de nuestra historia. Así que, apóstol, la verdad es que es grande lo que Dios tiene. Este es un tiempo que estamos viendo cómo Dios está levantando en la mujer en este tiempo, con su experiencia, sin miedo de compartir, porque la palabra se comparte por testimonio y la gente te puede negar cualquier cosa, pero nunca te van a poder negar tu propia vivencia. La gente, y hoy estoy bien contenta de la oportunidad que me das de glorificar al Señor a través de la experiencia vivida. Amén, así que es un honor y yo quiero comenzar con una pregunta que tengo aquí, bien importante porque la gente debe saber quiénes somos, ¿verdad? ¿Quién es Ludy López? ¿Quién es Ludy López? Bueno, yo, Ludy López, me considero una mujer común, que ama a Dios, con un corazón de servicio, pero con una mentalidad de reino. Amén. Esa es quien es Ludy López. Eh, o es una mujer común que ama a Dios con un corazón de servicio, pero con una mentalidad de reino. Ay, qué linda, hermoso. Y ahora pregunto, ¿quién es la apóstol Ludy López? La apóstol Ludy López es una mujer que le ha creído a Dios en medio de los procesos, una mujer súper procesada, desde el nacimiento hasta el día de hoy. Los procesos no acaban, se acaba, se expira uno, le llega la fecha de expiración, ya otro viene de camino. Pero lo importante es que somos renovados en el Señor y que Dios es nuestra fortaleza en el proceso y que de cada proceso uno aprende algo, de cada proceso uno gana algo. Lo importante es poder discernir para qué me llegó, para qué me llegó este proceso, qué tengo que aprender de esto. Oh, pues, ¿Qué tengo que aprender de esto? Porque la palabra me dice bien claro que todo obra para bien. De acuerdo al propósito de Dios, aquellos que son llamados y al propósito de Dios. Aunque lo que el enemigo haya enviado para destruirte, Dios muchas veces dice, déjalo, él se cree que está ganando, él se cree que sabe lo que está haciendo, pero y le permite un poco de cuerda, porque al final Dios es supremo, Dios es sobre Satanás, Dios es Dios. Y cuando Dios interviene, olvídese, se hace la voluntad de Dios. amén. Y sabiendo que Dios es el dueño de todo, soberano, único Dios y el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Eso es así. Ay, qué preciso. La apóstol Ludy, pues un poquito de mí. Yo nací en un hogar cristiano, doctora Mildred, de pastores. Mis padres, Toñito López, como le conocían en Dorado, y Nereida González, primeros fundadores de una iglesia en Doraville, Dorado, en el 1976. Y de ahí salí yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Qué bendición, qué bendición. No todos tuvimos ese privilegio. Pero independientemente, hogar cristiano, somos seres humanos y procesados. Amén, yo sé, yo sé. ¿Y cómo fue ese llamado para ese llamado ministerial al apóstol Ludy López? ¿Cómo fue ese llamado? Mire, yo tengo que escribir un libro porque la historia es larga, pero yo tengo un llamado desde el vientre de mi madre. Mi madre, el testimonio de mis padres es algo increíble, un testimonio también de restauración. Yo soy la primera hija de ellos del matrimonio, porque ambos llegaron cuando se conocieron, ambos eran divorciados. Mi papá tenía un hijo, mi madre tenía dos, y ahí se unieron y yo soy la primera que nazco
de ese matrimonio, pero todo bien. Al yo nacer, mi papá trajo su niño y mi mamá trajo su niño y niña, y nos criamos todos los 5, porque fuimos 5, sin ninguna diferencia. Nos vimos, no, nunca nos vimos como medios hermanos, nos vimos como hermanos porque así nos criaron. Y entonces, antes de que yo nacer, hubo una palabra declarada, según me cuenta mi madre, en aquel tiempo, de que yo iba a ser vocero de la palabra de Dios. Y ahí empezó el conocimiento de un llamado, que mis padres tuvieron conocimiento que lo que había en el vientre de mi madre venía con un llamado, pero Dios ya lo sabía, porque antes que te formase te llamé. Eso ya estaba en el destino y en los planes de Dios. Yo siempre digo, doctora Mildred, que Dios, el propósito nace primero que la carne. Amén. La razón que yo nací es porque ya el propósito había nacido y Dios necesitaba un vaso de barro para poner su propósito. Qué lindo. Y de ahí entonces él dijo, espérate, yo tengo un propósito aquí, necesito buscar un vaso de donde pueda depositar ese propósito, y mi propósito tome vida en la tierra. Y entonces, por esa razón fue que yo nací. Poderoso, qué lindo es el Señor. Y apóstol, yo sé que en el caminar de nuestra vida ministerial suceden cosas, y yo quiero preguntarle, ¿verdad? Esa experiencia. Yo sé que como mujer pastora, ministro también puede tener mi proceso, pero ¿cómo se sintió el apóstol Ludwig en su llamado ministerial, en su apostolado? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué cosas tuvo que enfrentar en ese llamado? ¿Cómo ha tenido que mantenerse en ese llamado? Pues, pastora, le cuento que a los 16 años yo tuve una experiencia con el Señor. Vuelvo y le digo, son tantos detalles que Dios me llama. Recuerdo que yo me había hecho noviecita de un muchachito de la escuela. Dios envía a la iglesia donde yo estaba, de esos profetas de antes, gente que se paraban sin conocer, entraba ese domingo a la iglesia, dice, tengo un mensaje para ti, de alguien que no sabía. Dios dice que ese muchacho no es para ti. Y entonces empezó a profetizar de mi llamado hacia mi vida, y de lo que Dios iba a hacer sobre mi vida. Profetizó, me profetizó como profeta a las naciones a esa edad de 16 años. Luego, una apóstol bien conocida, Magalis, creo que es Rodrigo López, la hija de Jeñito López. Para aquel tiempo yo estaba en un evento de jóvenes, en un servicio de jóvenes cerca de mi pueblo de Dorado. Galateo se llamaba el sitio, me acuerdo ahora. Y ese no me acuerdo el nombre de la iglesia, pero ese templo estaba lleno, ella estaba ministrando. Y de momento ella cambió el mensaje, dice, tengo que contar mi testimonio. Ella dice, porque hay una joven aquí que ese testimonio es para ti. Y con todo eso, haciendo decisiones, su testimonio, el cual aquellos que conocen, ella habla de su yugo desigual y las decisiones que ella tomó. Y entonces yo me estaba escondiendo detrás de una columna porque yo sabía que era para mí. Y entonces me dice, y aquí hay una joven y ese testimonio es para ti. Yo tenía simplemente 16 años, hija de pastor, y mis padres estaban ese día ahí, estaba en la juventud de la congregación en una campaña de jóvenes, y ella me dice, la joven, te voy a contar hasta 3, si no viene, te voy a buscar. Y entonces empezó a contar, ella, 1, 2. Dice, la joven está detrás de una columna escondiéndose. Y yo, déjame caminar, ya me vendió. Entonces, caminé hacia el frente, y ella me dice, están los padres de esta joven. Una mujer de mucho orden, porque como ella era menor de edad, dice, están los padres, tengo una palabra para esta joven. Y en ese tiempo ella me dio una profecía que yo no entendía, porque me dice, le dice, llama a mis padres y dice, veo 2 ángeles, uno a cada lado, uno tiene un pergamino, otro tiene un cofre, y me dice, el ángel del derecho está abriendo el pergamino y está leyendo. Y entonces, y
hay 5 piedras en el cofre. A esa edad de 16 años, yo tengo 50, esos años atrás. Entonces, de ahí, en Mildred, ella declaró que las 5 piedras eran 5 dones, y más tarde, y declaró, y me dijo, y Dios se te va a revelar a ti a través de sueño. Cuando Dios te habla en sueño, tú vas a entender que Dios te habló. Y de ahí en adelante, Dios empezó a revelarse en sueño todo, hasta la muerte de mi padre, me la dio la fecha. Casi todo lo que Dios es tan específico conmigo me lo da por sueño. Mi padre murió, por ejemplo, en enero. En ese tiempo yo sueño que mi mamá lloraba y me decía, vienes para Puerto Rico ahora y vienes en enero, y mi papá se veía con una pierna rota, un bastón, y efectivamente mi papá se le parte una pierna en despedida de año por cuestiones de diabetes, muere en enero y yo llego a Puerto Rico. Y entonces, y mi papá me decía adiós de alegría, pero mi mamá llorando, y yo le digo, Señor, ¿qué significa? Y me dice, me llevó tu padre en enero. Y en enero de aquel tiempo mi padre muere, y por eso es que él me decía adiós con alegría, pero mi madre lloraba. Entonces, así es, desde esa edad, de los 16 años, me conocieron en Puerto Rico como el evangelista Ludi, ministrando de los 16 años la palabra. Dios me sacó del anonimato porque yo viví una juventud bien en silencio por procesos de mi niñez. No hablaba, todo el mundo me tenía por tímida, pero estaba encerrada en mis procesos. Dios me habla en ese tiempo y me dice, quiero sanar tu vida. No vine, algo que me ministró tanto, doctor, en aquel tiempo, dice, no he venido a avergonzarte, he venido a sanarte. Wow. A la edad de 16 años. Y desde esa se desató la luz y que ha ido en progreso hasta el día de hoy. Wow. Y Apóstol Ludi, y Dios la vino a sanar por un proceso familiar. Eso es así, un proceso familiar. Proceso familiar que necesitaba tener sanidad por circunstancias de su familia, que tenía que levantarse para poder empezar con lo que Dios depositaba en sus manos. Eso es así. Sin sanidad no podemos ministrar, ¿eh? Sin sanidad no debemos, porque hay muchas veces que se ministra sin sanidad y lo que hacemos es herir a otros. Y pues a esa edad Dios sanó mi corazón de ese proceso, y desde ahí me levanté como la mujer que Dios me había llamado a ser desde antes que yo naciera, un vocero de la palabra de Dios. Wow. Y está ministrando los 5 ministerios. Sí, Señor, para la gloria de Dios. Eso es parte en Honduras también. Estaba viviendo para ese tiempo en Florida, me invitan a Honduras a ministrar un ministerio desconocido de Florida. Me dice, vente conmigo, acompáñame. Yo fui con ellos, más bien para aquel tiempo, estaba apoyándolos financieramente para que se diera el viaje. Llegamos hasta allá, y cuando estamos en Honduras, luego también de otros procesos que no quiero entrar en detalles ministeriales, porque yo tengo unas vivencias bien fuertes en el Señor. Dios me hace justicia, envía 12 profetas. El ministerio que me lleva supuestamente invitándome a predicar desde Florida hasta acá. Después, cuando llegamos y auspicié todo, no me quería dejar ministrar. Me usó para las finanzas, pero después, al llegar a la tierra de Honduras, no me permitió ministrar. Yo tranquilita. La apóstol de aquel tiempo dice, yo quiero que esta joven predique, y no me conocía. Oh my God. Y entonces, de la nada, la pastora, sin saber lo que estaba pasando tras bastidores, yo quiero a ella. Dios me dice que tiene que ser ella. So, Dios expuso el ministerio allá. 12 profetas se levantan, hondureños, y gente que habían caminado por horas después de yo haber ministrado, y me ungen al apostolado. Wow. Y dice, y Dios le mostró a ellos que yo era hija de pastor. Los mismos que me habían llevado no sabían que yo era hija de pastor. Me habló de mi vida. Me acuerdo una niña, ponen a una niña de los profetas a abrazarme, a orar por mí. Dice,
porque estoy sanando tu niña interior. En Honduras te estoy sanando porque en ti hay un ministerio poderoso, tienes un ministerio apostólico. Y en ese tiempo viví en Florida, otra vez estoy viviendo en Florida, y el Señor me dice Dios que te lleva a casa nuevamente, que es necesario que levantes nuevamente la casa que fundó tu padre. Y ahí fuimos a Puerto Rico, estuve 7 años pastoreando en Puerto Rico, levantamos la casa nuevamente y se acabó la encomienda y arrancamos para Florida. Poderoso Dios, este es increíble. Yo sé que en el proceso, como es ungida, es llamada como apóstol, usted sabe que todavía existe pues un problema de los 5 ministerios. ¿Cómo se sintió una mujer con ministerio y sobre todo llamada apóstol para poder llevar este mensaje? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se fue aceptada? Hasta hoy no soy aceptada en muchas áreas, hasta hoy la guerra sigue. Si usted ve mi Facebook, me llaman apóstola, me dicen nombre, de dónde salió usted, si usted es apóstol, yo también. Yo ignoro todo eso porque la palabra me enseña a mí que no podemos darle las perlas a los cerdos. Yo no puedo dar, mi tiempo es muy valioso y para Dios también, para gastarlo en tomar todo comentario personal y hacer lo mío cuando la opinión de Dios es mayor que el que me escribe. Amén. Los procesos me han enseñado a discernir y todavía tengo mi área tierna que a veces me incomodo, pero Dios tú sabes, he aprendido, como dice el americano, Dios, hay algo que me, shake it off, y empiezo, shake it off. Tú sabes, no lo tomes personal, no es acuérdate, no eres tú la única criticada aquí, entonces hay otros pagando el precio. Y un comentario, Jesús dio su propia vida por nosotros, un comentario no me va a matar. No me matas. Si yo sé, si soy madura en el evangelio, si soy madura y amo a Dios con todo mi corazón, me hiere, pero por amor a Dios uno se levanta, uno se propone ¿cómo se dice? A renovar, por eso es que la palabra dice que tenemos que renovar nuestra mente, doctora, porque si no, y renovar incluye cada vez que te den un comentario que te hiere, renuévate, deséchalo, y eso es lo que hago. Es bien interesante saber que en medio del proceso solamente las personas maduras, los ministros maduros pueden tomar los comentarios como un ataque, pero no de parte del hombre, sino de parte de lo que está detrás del hombre y lo que Satanás utiliza. Y a veces por la ignorancia de algunas personas y la falta de educación hace que erren y eso mismo quiera afectar el proceso o el ministerio que Dios ha llamado y ha repartido a diferentes personas. Y es tan lindo ver que cuando podemos ser maduros, podemos mantenernos, caminar y hacer lo que Dios nos llamó, aunque es una realidad. Los comentarios a veces molestan, son dardos que incomodan, pero sobre todas las cosas hay una palabra mayor sobre nosotros que es la palabra del Señor y el llamado de Dios. Eso es así. Yo estoy hablando en el ámbito ministerial, porque mi amor por Dios es más grande el comentario. Hay comentarios que son pues de relaciones personales, que es relación de hombre a mujer o de amiga a amiga, es diferente, pero cuando se habla del amor de Dios, yo he aprendido, se me hace más fácil a mí rechazar un comentario cuando es referente al ministerio, porque por amor a Dios, que cuando es un comentario de tal vez de una amiga o de un amigo, porque sigue siendo amor, pero el amor que yo tengo por Dios no puede ser más grande que el que tengo por el hombre. Poderosa. Y eso es lo que me ha hecho enfocarme, enfócate. Son muchos años de peregrinaje, doctora Mildred. Y siempre me pregunto, ¿vale la pena perder las millas que has caminado por este proceso que es temporero? Porque yo he vivido, Dios me ha permitido vivir 50 años de mi vida y hasta el sol de hoy ningún proceso de los que he vivido ha sido por toda la vida. Mi alma te adora. Tiene su fecha de expiración. Tiene su fecha de expiración.
Yo te puedo decir que eso, Señor, no sé cuándo va a pasar, cuándo esto tiene expiración, pero yo sé que va a llegar. Y ¿Ah? eso es así, va a Y pasar. va a pasar y ahí me enfoco, esto va a pasar, esto es temporero, esto va a pasar y me lo repito yo misma, a veces me hablo, voy en el carro y me lo hablo, Ludy, con calma, yo misma me hablo a mi alma, Ludy, con calma, esto va a pasar, ya mismo vas a llegar, acuérdate de las promesas, acuérdate, Amén. eso es lo que, eso es, así que me mantengo enfocada. Precioso. Y yo sé que, porque yo sé que hay muchas mujeres, ministros, muchas mujeres líderes que están ahí. Te bendigo, Elsie, que está dándonos las bendiciones ahí. Elsie es una de esas mujeres poderosas que Dios ha llamado para este tiempo. Y sabemos lo que Dios está enfocado en nuestras vidas. Y en medio de todas las cosas, a la mujer se le ha hecho bien difícil levantar ministerio, no imposible, sino difícil, es de lucha, es de entendimiento de que la mujer ha sido atacada en el ministerio y sabemos que todo es por falta de conocimiento, falta de poner en expectativa lo que se ha declarado en la palabra y la hemos sacado fuera de contexto, la hemos puesto en la historia y hemos traído los tiempos del siglo I, lo queremos poner en el siglo XXI, toda esta historia que hemos enfrentado y hemos sabido que el ministerio de la mujer es un ministerio poderoso, un ministerio grande, es un ministerio que alcanza y que llega con un poder y una autoridad sobrenatural, porque como mujeres no podemos hacer todo lo que podemos hacer si no fuera por el poder y la fuerza y el llamado de Dios. Y en ese tiempo, Apóstol Ludi, ¿qué proceso tan difícil dentro del ministerio se ha encontrado que usted ha dicho, en realidad Dios me llamó? Ay, bendito. Uno, uno no varias veces. Han sido tantos procesos de traición. Eh, una de las cosas que primeramente yo nunca quise ser pastora y mucho menos apóstol. Yo no me llamé al ministerio, Dios me envió. De hecho, la palabra apóstol significa enviado, un Oh, gracias. enviado. Gracias por compartir la definición. Sí, y entonces yo no me envié, a mí me enviaron. Aparte de los de Honduras, cuando yo estaba bajo la cobertura de la iglesia Rockshare de mi obispo John Jiménez en Virginia, él murió, y de ahí es donde yo paso bajo la cobertura de por varias razones, porque él muere, y segundo, porque me estaba mudando hacia Puerto Rico y ahí Dios me abre puertas y conexiones con la apóstol, mi amada apóstol Wanda Rolón, que es mi cobertura espiritual. Pero John Jiménez reconoce el ministerio y va a Puerto Rico y también me unge como apóstol, porque cuando mi padre muere, él había dejado no solamente la primera iglesia que fundó en Doraville Dorado, él, sino también había dejado iglesias alrededor de diferentes del Caribe. Y entonces Venezuela, Nicaragua, la República Dominicana, y en ese tiempo todo quedó a la intemperie y en la muerte de mi padre se empezaron a deshacerse las iglesias, salirse, perdimos contacto. Ahí es donde Dios me envía a Puerto Rico a levantar el ministerio. Y entonces, eh, y el obispo John Jiménez reconoce mi llamado y dice, mira, si tienes un legado aquí, tienes iglesias que cuidar, y él va a Puerto Rico y para el 2006 o 2007, 2006, va y me unge frente a mi iglesia como apóstol del movimiento que mi padre había fundado ya, Movimiento Senda de Libertad, el cual Wow. hoy dirijo. O poderoso, maravilloso, ¿sabes? Es una enviada a hacer un trabajo con un legado. Y sé que en parte de su testimonio, cuando estuvo hablando y nos estuvimos conectando en esta plataforma en Jacksonville, en Renovada, que tremenda exposición que hicimos allí, ¿verdad? Y nos la disfrutamos. Me comentó en su testimonio que su papá le encomendó trabajar y no parar el trabajo que él había hecho. Cuéntanos un Exacto. poquito. Cuando mi papá muere,
cuando él iba de camino lo llevaban en la ambulancia y lo habían declarado muerto ya. Y entonces mi papá tuvo un ataque cerebral y con él en la ambulancia, para aquel tiempo iba un hijo espiritual. Y él me cuenta a mí, cuando yo llego a Puerto Rico, me dice, si tú supieras la experiencia, y mi mamá también me la cuenta, que hemos pasado. Tu papá lo declara muerto, sin embargo, él se levanta, como que retomó vida nuevamente, y lo único que abrió sus ojos y lo único que dijo fue, dile a Ludy que la amo y que no se olvide del ministerio que Dios le ha entregado. Wow. Pero antes de eso, una semana antes, porque mi papá se accidenta, yo viajo a Puerto Rico juntamente con con el padre de mis hijas y mis hijas de aquel tiempo. Yo tengo 2 hijas hermosas y en ese tiempo cuando viajamos pasé como 2 semanas con mi padre. Mi padre me entrega una cajita y me dice, si algo me pasa a mí, mi padre sabía que Dios se lo llevaba. Ya Dios le hablaba, mi padre era un hombre de Dios y me entregó una cajita y me dice, aquí hay unos documentos, guardo, si algo me pasa que a mí, busca esta cajita, por favor. Me habló del ministerio, de la labor del ministerio que él había empezado, que nosotros lo habíamos vivido, que le había costado tanto. Y más Dios ya me había hablado en sueños, antes de yo que llegara a Puerto Rico se lo llevaba. Ya yo sabía que Dios se lo llevaba. Y nosotros haciendo que no sabíamos, pero sabíamos. Él sabía que se iba y yo sabía que él se iba. Wow. Y él me deja todo preparado y yo salgo para Florida nuevamente y ya llegando a Florida la misma semana me llaman, tu padre partió con el Señor. Y entonces cuando yo llego a Puerto Rico y busco la cajita, era seguro, él había pagado hasta su funeral, todo Wow. estaba ahí, todo estaba pago. Lo que le quiero decir es, así es el comienzo, se va reafirmando los pasos en el ministerio, donde me queda el peso, lo que yo siempre dije que no quería, porque yo le dije, papi, yo le dije, papi, pero deja de estar profetizándome esas cosas. De hecho, ese día, antes de yo irme a Estados Unidos, estaba durmiendo yo en su cuarto con mis niñas y el padre de mis hijas y mi madre, todos en un solo cuarto porque había aire acondicionado. Entonces nos metimos todos en un solo cuarto y él de madrugada está hablando en lengua antes de yo dormirme y yo lo oigo y Dios me acuerda, me lo llevo. Entonces me dice, Ludy, ven acá. Yo pretendí estar dormida porque no quería la unción de mi padre. Y lo oía llamándome, Ludy, ven acá, quiero orar por ti, ¿no? Entonces le dice al padre mío, pues ven tú, por favor. Y lo oigo diciéndole, mi hija tiene un gran ministerio, cuida de ella, lo ungió. Dice, cuida de ella. Entonces, y le habló del ministerio que Dios me había entregado. Y lo oró por la cabeza por cuanto yo me negué a recibir. Entonces, Wow. entonces, en ese tiempo, al otro día yo le dije, Señor, si es que tú te lo llevas, que el padre de Mesías me diga, te perdiste la bendición, te la robé. Y entonces, así efectivamente, él me dice por la mente, mira, por dormilona te perdiste la bendición, te la robé. Y nada, y de ahí al otro día yo parto para Florida, esa semana él muere y me recae. Él vuelve, antes de morir dice, dile a Ludy que la amo y que no se olvide del ministerio que Dios le ha entregado. ¿Por qué yo estoy tan enfocada en lo que Dios ha entregado? Primeramente porque yo amo a Dios desde niña. Yo amo a Dios con pasión, me enseñaron. El Dios que me sostuvo a mí desde niña es el mismo Dios que me está sosteniendo hoy. Y yo vi a mis padres pagar un precio bien grande. Si a mi padre le costó su último respiro este llamado, ¿cómo yo no voy a tomar este legado?
yo amé a mis padres y por Dios y por ellos estoy aquí. Poderoso Dios. Y sea, Apóstol Ludi, que en medio de toda la circunstancia, llegó un momento que tuvo que empezar a hacer el ministerio sola. Cuéntenos esa experiencia, porque quiero enfocarme en esa experiencia, porque hay un problema que tenemos en cuanto hay un problema de matrimonio y un problema de alguna crisis que venga a nuestra relación, y las personas lo que hacen es que se atrasan en lo que Dios ha puesto, por lo que la iglesia, la religión, las personas y la falta de creer en sí mismo de lo que Dios ha depositado. Cuéntanos su experiencia en cuestión cuando tuvo que tomar el ministerio sola. Wow, para el 2012 el ministerio el ministerio que Dios había puesto en mis manos iba subiendo, gloria de Dios, y el ministerio estaba siendo expuesto, nuestra iglesia estaba creciendo rápidamente, Dios nos dio favor y gracia, y en ese tiempo tuve la primera situación matrimonial después de 22 años de casada, tuve que divorciarme, fue un proceso bien difícil la decisión fue difícil, fue tomada con mucha oración y con mucha consejería, tomé consejería profesional y espiritual, no, tanto de mi cobertura como profesionales cristianos en el matrimonio y también psicólogos seculares para tomar una decisión, porque dejar un matrimonio de 22 años no fue fácil. Lamentablemente hubo un proceso de deslealtad en el momento, el cual me costó muchas cosas, me costó dolor porque era el padre de mis hijas, el hombre que yo conocía desde los 12 años de edad, el hombre que humilde, que del cual yo me enamoré, un gran trabajador. Y de momento, en plena, cuando estaba el ministerio en gran exposición, de hecho ese año el pueblo de Dorado me honra como una de las mujeres del año en el 2012, por la obra social que habíamos hecho en la comunidad, pues el diablo decidió entonces hacer de las suyas y lamentablemente él se dejó llevar. Y de ahí pasé el proceso de mi primer divorcio en el 2012. Quiere decir que en medio de esa situación, que todo el ministerio estaba hermoso, la apóstol Ludi queda divorciada, pero sigue en el ministerio. En ese proceso tomé un espacio. Ahí en el 2012 decido salir de Puerto Rico y tomar un espacio porque estaba demasiado herida. Wow. Y después de ese espacio, retoma de nuevo su ministerio. Retomo el ministerio, siempre me congregué, de vez en cuando predicaba en Rhode Island, en donde me escondí casi un año, y entonces de vez en cuando me ofrecía ministrar, pero casi siempre permanecí recibiendo de otros pastores que fueron de bendición para mi vida en aquel tiempo, y obviamente del amor y el apoyo incondicional de mi apóstol Wanda Rolón. Yo quiero a través de este medio reconocer que madre como ella, si ella no hubiera estado, no sé cómo hubiera sido el proceso, porque no solamente me apoyó en palabra, en oración, sino me apoyó en otros medios, como toda una madre lo hace. Y de ahí salgo, Dios me habla nuevamente de que me llevaba hacia Florida, me llamó en sueño nuevamente y me presenta un sueño que yo estaba ministrando, que yo había ido viajando desde Rhode Island a Florida y que yo llego hablando y yo, ¿qué yo hago aquí? Y entonces déjame llamar a mi hermana que vive en Melbourne, que me venga a buscar. Y eso fue todo el sueño. ¿Qué pasó? La misma semana una amiga me llama de Melbourne: Ludi, te queremos traer para acá para que nos ministre a las damas. Y de ahí fue
¿cómo se dice? Los planes de Dios para que yo volviera a Florida y me quedara. De ahí, de eso me quedé en Florida y Dios abrió la puerta. Cuando llegué a Florida en el 2015, el 2016, comencé a pastorear nuevamente. Oh, maravilloso, qué bendición. Eso quiere decir que después de un tiempo, Ludy volvió a casarse. En el 2017, si no me equivoco, 18, estamos en el 2018, volví a casarme por segunda vez y lamentablemente decisiones erróneas, decisiones bajo presión. Lo digo porque Cuéntenos por qué bajo presión. bajo presión por eso mismo, porque muchos se acercaron, pastora, usted no puede sola, usted es una mujer que no necesita ayuda de un hombre para pastorear. La presión lleva 7 años sola, ¿por qué no te casas? ¿Por qué no tienes a nadie a tu vida? Entonces, usted es muy bonita porque usted está sola, cuestionando tantas cosas y la presión fue bien grande. Y al final apareció apareció la oportunidad donde simplemente porque la persona iba a la iglesia y éramos conocidos de la misma iglesia, no, cerré mis oídos al discernimiento y los abrí a la presión, ¿ya? A las voces que estaban presionando y tomó responsabilidad total, porque uno se desenfoca, esta es la parte humana, en los procesos. Tengo un llamado de peso, una encomienda que siempre sigue aquí. Por más que deje de pastorear, el legado de tus padres le costó la vida, le costó el último suspiro. ¿Ah? El llamado que Dios te ha hablado, tantas palabras que vas a hacer con lo que Dios, eso no dejaba nunca de susurrarme. Entonces, de ahí me casé y el matrimonio duró un mes. ¿Un mes? Un mes. Un mes. Un mes, porque eso fue lo que tardó en el proceso en poder yo planificar para escaparme del hogar. Escaparte, ¿por qué? Cuéntanos por qué te querías escapar. Por la violencia doméstica. Yo soy A bien ver, abierta con esto, porque es necesario que el pueblo sepa, el pueblo de Dios sepa que hay violencia doméstica dentro de la iglesia de Dios y eso no es permisible. y en los pastores, los líderes, los ministros, se puede dar el caso. Oh, claro que sí. Yo como apóstol y como hija de pastor en las naciones, porque Dios me ha permitido vivir en muchas naciones para la gloria de Dios, Mildred, y he tenido muchos mentores muy buenos, gente con mucha experiencia, Mildred, y he visto en Japón, en Centroamérica, en California, en Washington, es el mismo problema. ¿Ah? Violencia doméstica dentro de la iglesia, pero lo siguen tapando. Ok, pero Ludy no lo tapó. No, porque Ludy aprendió con tantas experiencias. Ludy aprendió a ser fuerte en el Señor y a ser decidida, que si ya que el precio es grande, vamos a pagarlo y vamos a pagarlo entonces con dignidad. ¿Ah? Entonces, cuando veo esta situación de la violencia doméstica, la razón de la violencia doméstica en el hogar fue porque el día antes de la boda se me acercó y me dijo, ahora tú tienes cabeza, yo soy tu cabeza y ahora yo voy a ser el pastor de la iglesia y voy a ser el apóstol del ministerio. Y yo le dije, eso ya se había hablado, nos hemos sentado con consejería antes del matrimonio. Ok, que fuiste a consejería. A consejería antes de casarme. Prematrimonial, ok. Prematrimonial estuvimos con americanos,
con gente que no realmente apoya tanto el ministerio de la mujer, pero apoya los matrimonios y se estableció con, con apóstoles de confianza. Debo decir abiertamente porque es parte del ministerio. Mi apóstol me dijo, no, eso yo no te lo recomiendo. Ahora, ok, su cobertura. Mi cobertura me dice, eso yo no te lo recomiendo. ABC no quiso ser muy abierta porque tenía confidencialidad de ciertas cosas. Entonces, pero anyway, fue tanta la presión de aquel momento que dije, mira, ya caminé en la mitad del camino para lo que falta, vamos a ver. Oh, Y wow. testarudan, caminé, son errores, aprendan, si quieren aprender de mí, por favor, mujer que me escucha, se van a ahorrar muchas situaciones emocionales que son más duras que las económicas. El dinero aparece, pero las emociones tardan en curar. ¿Ah? Qué bueno que lo puede decir, porque ese Ah, es mi enfoque de que entendamos este patrón y que qué bueno que usted como apóstol, como líder, como ministro, como pastor, con 5 dones trabajados en la iglesia, en los 5 llamados, podemos ver que ha pasado por la historia, tiene una experiencia de vivencia y de vida a través de su ministerio y que nada la derribó y sigue haciendo lo que Dios le ha llamado a hacer. amén. Pues contando esa historia, el día que yo llegó el día de la boda, estamos en México, le mando un texto a mis hijas y le dice que no se pueden contactar conmigo. Mis hijas son mi vida para mí. Si me consultas, texté a mis hijas que si tienen que comunicarse conmigo, tienen que ser a través de él. Oh my God. Entonces, yo dije, Control espérate, absoluto, yo control dije, absoluto. espérate. Entonces, de eso empezó, llegamos a Florida y empezó a decirme, yo soy la cabeza tuya, ahora yo voy a tomar el pastorado. Y yo dije, eso no es así. Y me le puse fuerte, eso no es así. Nunca ha sido ordenado al ministerio, no tiene ninguna experiencia ministerial. Yo no estaba buscando un pastor, yo estaba buscando un hombre que se casara conmigo. Un ¿Ah? esposo. Mi esposo, ¿ah? Mi esposo es la palabra correcta, mi esposo. Yo no necesito un pastor, pastora soy yo. Tengo mi pastor sobre mí, tengo mi pastora ¿ah? Sobre mí. Yo no estaba buscando eso, yo estaba buscando un esposo. Y entonces, de ahí pasó a la violencia a tal punto donde las discusiones frente a frente en la cara, hubieron grabaciones que pude hacer de video, porque dije, yo tengo que probar esto, la gente no me va a creer, porque al frente de todos se proyectaba diferente afuera, pero adentro era algo diferente. Wow. Conocía mucho la palabra, entonces soy de aquí, Ludy, vamos a grabar todo eso. Y yo se lo decía, te estoy grabando, y decía, no me importa. Él pensaba que no lo iba a exponer. Me dice, tú no te vas a atrever. ¿Qué van a decir del apóstol Ludy? Me decía. ¿Qué Oh, van a decir manipulando? Y yo entre mí decía, papito, no te preocupes, que yo sé cómo voy a defenderme con la ayuda de Dios. Mi hija estuvo presente en varios de los abusos. Duré un solo mes tratando de orquestar mi salida de aquella casa porque yo entendí que era peligroso. Y fui abierta con los líderes de la casa, de mi iglesia. Le dije, estoy sufriendo violencia doméstica, aquí están las evidencias, no llevo ni un mes de casada. Mi hija wow. mi hija lo vi empujando, me empujaba del cuarto y se encerraba dentro con llave y me dejaba dormir en el sofá. Y entonces me gritaba, me jalaba delante de mi hija. Entonces, mi hija en ese momento me dice, mami, tú tienes que salir de aquí. Y entre ella y yo planificamos la salida. Y no estoy hablando de una niña, estoy hablando ya de ese tiempo, ella tenía 25 años, una mujer. Wow.
y me dijo, vamos a salir de aquí. Y entonces la misma, yo le amo Iglesia Senda Church que me está escuchando, gracias. La iglesia que pastoreo hace 2 años me salvó la vida. Ay, qué lindo. Iglesia, a ti te debo, a Dios y a ustedes le debo la vida, gracias. Gracias por creer en Dios, creer en mí, en el ministerio de esta mujer. Mi iglesia dijo presente, fue mientras él trabajaba, me recogieron todo lo que era mío, los muebles, todo, lo desaparecimos. Él llegó de trabajar por la noche, ¿dónde está? Y luego le llegó una orden de restricción porque fui a la corte con las evidencias y me dieron una orden, para ese tiempo, una orden de restricción temporera. Y de esa orden temporera, mi testimonio es para el final, porque así es una etapa de varias confrontaciones en la corte, 3 confrontaciones, el cual Dios toma cuidado. Y hoy tengo una orden de protección sin fecha de expiración. Wow, o sea, que por vida no se puede acercar. Me la dejó el juez sin fecha de expiración. Y eso, dicen que eso no es posible, pero a mí me pasó. Wow. Y Y, lo lindo es, doctora, para gloria de Dios, él pagó un abogado. Yo me representé sola en corte. Con inglés es mi segunda lengua. Me represento sola en corte en contra de su abogado. Debo decir gracias también a Elizabeth Román, mi amiga. Ahora mismo ella está en Puerto Rico tomando su reválida de abogada. Y ella me asesoró gratuitamente. No tenía abogado allá en corte, tenía a Jesucristo conmigo, pero amén. tenía una amiga que me estaba asesorando tras bastidores. Qué decir que, y así fue. Ella me decía, dije esto, no digas esto. Ella nunca fue conmigo. Yo me presentaba y allí 3 veces me presenté y las 3 veces salí victoriosa. Glorioso el nombre de Jesús. Y qué bueno que comparte este testimonio, porque para mí es bien importante que toda la audiencia, las personas que se conectan, las que se van a conectar después, conozcan que no es permitido la violencia doméstica y el llamado que Dios trae a nuestras vidas no depende de lo que haga otra persona o de lo que diga otra persona, sino de lo que Dios estableció y que Dios nos hace justicia. Hay una justicia muy hermosa. A veces cometemos errores, Pastora Ludi, ¿verdad? Y lo sabemos. Cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas, que a veces nos cuestan lágrimas y situaciones, pero sobre todas las cosas, Dios no nos desampara. Eso es así. Algo importante que no quiero que se me olvide mencionar es que en el momento decisivo seguía Señor, ¿qué hago? No llevo ni un mes de casada. De hecho, en el proceso fue, la violencia fue de un extremo de cuando yo soy amante a los perros. Me había mudado con 4 perros que había traído de Puerto Rico. Perdí un perro en medio del proceso. Wow. Los perros yo todos los había llevado al veterinario la semana antes de casarme y todos le habían hecho examen, vacuna, todo estaba al día. Amante de ellos, él lo sabía. Había una bien apegada a mí, una Jack Russell, terminó muerta en el proceso. Wow. Bien difícil de probar, pero el veterinario determinó que fue envenenada. En el agua le estaba poniendo algo y entonces perdí mi perra. Una mente completamente insana, con falta de restauración y con unos síntomas que no se ven, pero cuando llegamos y estamos en las redes, las pueden hacer de nosotros destrucción completa. Wow, tremendo testimonio. Gracias, Pastora Ludi, por compartirlo. Tengo una última pregunta porque nos quedan más que 4 minutos, pero en esos 3 minutos, para cerrar, Pastora Ludi, ¿cómo se siente una mujer sola llevar y lidiar una congregación? ¿Cuál es su experiencia y cuál le puede decir a cualquier persona que hoy se siente sola en su ministerio y dice que se le hace difícil liderar o que no sabe cómo hacerlo? ¿Qué consejo usted le puede dar? Antes de contestarte esa pregunta con mucho placer,
algo que me hizo caminar atrás fue que Dios me confrontó y me dijo, y te lo voy a decir, mujer, a ti que me estás escuchando, Ludy, te tienes que amar a ti más que a tu orgullo. Eso es así. Oh my God. Y eso me removió completamente. Y yo te digo a ti, mujer, que muchas veces nos quedamos en una relación tóxica porque amamos más nuestro orgullo que a nosotras mismas. Y no podemos dar lo que no tenemos. Comienza a amar a ti misma como Dios te creó, a validarte, mujer de Dios, tú que me estás escuchando. ¿Por qué quedarte por orgullo por el qué dirán? Siempre van a hablar, mi amiga, siempre van a hablar. Bueno o malo, siempre van a hablar. Sal corriendo. La violencia doméstica no se justifica. Yes. Eso es así, no se justifica. Y hasta ahora usted ha podido lidiar y trabajar con su congregación y no le ha hecho falta a otra persona a su lado para poderlo hacer. Sí, yo estoy en este proceso, lo que Dios diga. En esto, yo estoy casada con Dios, Él es mi esposo. El día, si Él decide que en la tierra me va a dar otro marido, ahora estoy ganando esa trust, esa confianza, porque el precio son 50 años caminando, amando a Dios, para volver a trazar, para después tener que acelerar. Oh, mi alma te adora. Ya me cansé de atrasarme para acelerar. Si me puedo quedar en un paso firme hacia adelante en vez de estar después fatigada tratando de acelerar para alcanzar lo que dejé, lo que me atrasé atrás. Y estoy enfocada. Se puede, mujer de Dios. Pablo lo dijo, lo aconsejó también. Mira, sería formidable que nos pudiéramos quedar solos. Si no tienes el don de contingencia, pues mira, cásate. Pero si Dios te da esa bendición, self-control, y puedes, independientemente de eso, lo que tú necesitas, a Dios, ¿quién te llamó? Pregúntate quién te llamó, porque el que te llamó te va a dar las fuerzas para seguir. Hoy, para la gloria de Dios, estoy de pies y estoy más fuerte que nunca. Qué lindo. Para su gloria. Porque a mí no me llamó un esposo, no me llamó una amiga, no me llamó nadie más que Jehová de los ejércitos. Y a Él le debo mi vida. Y por Él seguiré caminando hasta mi último suspiro o hasta que Cristo venga por mí. Amén. Se puede. Amén. Gracias, Apóstol Ludy. La verdad que ha sido una bendición tener en nuestro programa, ha sido la gloria de Dios. Y yo sé que a través de todo este testimonio, de toda esta entrevista, de todas esas experiencias y vivencias, alguien hoy Dios le está hablando, alguien Dios va a sanar, alguien Dios va a restaurar y alguien Dios le va a contestar algunas preguntas que tiene. Así que ha sido una bendición tenerla. La bendigo con toda bendición del cielo. Y le recuerdo a la audiencia, la doctora Mildred Sierra, estamos aquí para servirte. Recuerda todos los lunes conectarte en Desnudando el Corazón. Quiero decirte que nuestra segunda oficina de ayuda a la comunidad, Bethel for Honor and Access Center, está abierta en la ciudad de Orange City. Estamos en el 2290 de la South Volusia. Allí estamos de lunes a jueves de 9 a 2 de la tarde. Allí tú puedes ir y hacer todo lo que necesitas. Estamos desarrollando un food pantry para poderle darle a la comunidad, repartir alimentos el fin de semana que viene, el día 13. Así que pendiente, búsquenos en Facebook, Bethel Honor and Access Center, y dele like, ahí aparece toda la información y por este medio los estaré informando. También quiero compartir con ustedes una información que traje para ustedes, ¿verdad? Con mucho respeto y mucho ánimo, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo en mi vida. Y es que tenemos una educación, ahí la estoy poniendo en pantalla, estamos educando, tenemos ahí
la sanidad sexual que va a estar ofreciendo este curso en julio 17 y 18 con certificación y tiene unos temas muy poderosos, así que puede comunicarse conmigo, doctora Mildred Sierra, @gmail, y ahí puede hacer todas sus preguntas, ahí está el número de teléfono, puede buscarme en las redes sociales como la doctora Mildred Sierra y buscar más información. Edúquese para ser de bendición. También le presento, ¿verdad?, nuestro libro Culto al Silencio, que está poniendo, ¿verdad?, lo que Dios ha establecido. Así que es una plataforma de lo que Dios está haciendo. Así que busque Culto al Silencio y busque todo lo que usted ha sido llamado para hacer, porque Dios ha establecido en nosotros una bendición maravillosa. Así que lo que Dios ha puesto, así que ahí le puse en plataforma la información. Acuérdense que Culto al Silencio, Educación para la Violencia Doméstica, está disponible. Conéctese con la doctora Mildred Sierra, ahí aparecen los números de teléfono, aparece todo en pantalla. Dele share a este programa y recuerden que no está solo, siempre tiene ayuda. Estamos para la consejería cristiana, estamos para enderezar, salga de sus relaciones tóxicas, vaya a nuestro canal de YouTube y anótese ahí, haga un link y entre y suscríbase a nuestro canal y ahí verá toda la educación que hemos tenido. Así que nada, será hasta el próximo lunes con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le bendecimos. Bye.